hemos querido corresponsabilizarnos de la necesidad de sufragar el estado del bienestar en nuestro país y, por lo tanto, no solamente le hemos propuesto al Gobierno políticas públicas que mejoran la vida de la gente y que conllevan una partida presupuestaria, sino que además le hemos dicho de una manera enormemente detallada qué privilegios fiscales habría que eliminar a las grandes fortunas y a las grandes corporaciones para que pueda haber esos fondos para sufragar el estado del bienestar. Podríamos no haberlo hecho. Hay otros partidos que cuando negocian con el Gobierno solamente le piden inversión. Nosotros, además de pedirle inversión pública, les hemos pasado un muy detallado plan fiscal diciendo, pues eso, qué privilegios creemos que se pueden eliminar para que el Estado recaude más. Y hay muchos, hay muchos. Hay que tener en cuenta, bueno, pues que, por ejemplo, el impuesto de sociedades recauda hoy la mitad de lo que recaudaba hace 10 años, mientras que el IRPF o el IVA, que es lo que paga la gente trabajadora, recauda un poquito más de lo que recaudaba hace 10 años. Y si uno mira en detalle el impuesto de sociedades, quien está pagando menos son las grandes empresas, porque las pymes pagan un 15% de tipo efectivo y los grandes grupos pagan un 6%. Es decir, es un impuesto antiprogresivo. Es lo contrario que lo que tiene que ser un impuesto. Un impuesto, cuanto uno más ingresos tiene, proporcionalmente más debería contribuir a las arcas del Estado, y el impuesto de sociedades funciona al revés. En ese sentido, sí, nosotros hemos cuantificado de manera muy seria tanto las inversiones como los ingresos del Estado, que pensamos... ¿Y a cuánto asciende? ¿Tienen la cifra de las medidas concretas que proponen? Bueno, depende de lo que el Gobierno esté dispuesto a ceder. Nosotros hemos propuesto un aumento de los ingresos que suma unos 10.000 millones de euros adicionales, y de ahí con eso se pueden hacer una enorme cantidad de políticas públicas, seguramente más de las que les hemos propuesto. ¿Pero el aumento de gasto también lo tienen cuantificado? Es menor que estos 10.000 millones de euros en estos momentos, seguro. Es decir, si aceptaran todas nuestras propuestas fiscales, habría de sobra dinero para llevar a cabo estas políticas. Sí, sí. Continuando con este rum-rum de las últimas 24 horas, de si Podemos va de farol o no con el apoyo a los presupuestos, Pablo Echenique puede garantizar al 100% que si el PSOE no compra alguna de las propuestas, por ejemplo, el salario mínimo profesional a los 1.000 euros, no va a haber apoyo de Podemos a los presupuestos. ¿Se consideran en parte decepcionados con el gobierno de Pedro Sánchez por ejemplo, el salario mínimo que les dijeron que sí y ahora pues parece que no están tan por la labor? Bueno, dos cosas. Lo primero, yo creo que para evaluar si decepciona o no el gobierno hay que ver el resultado final. Porque una negociación no es cómo empieza, sino cómo acaba. Lo que es decepcionante es la primera respuesta que nos han enviado. Y esto es un hecho. Y también es un hecho de que si no hay avances sobre esa propuesta en temas como los que hemos comentado al principio de la entrevista, nosotros no vamos a apoyar los presupuestos. Y esto, por supuesto, que lo puedo confirmar. Ahora bien, espero que la voluntad que expresó el presidente del Gobierno en el corte hace unos minutos se concrete en avances en la negociación y podamos acabar votando a favor. Pero, desde luego, si la cosa acaba como está en estos momentos, nosotros, como dijimos el lunes, estamos en el no. Esto es así. Y si finalmente hay el no, teniendo en cuenta también la votación de hoy, la abstención por el ceso de dimisión de la ministra Delgado, ¿creen que en el mes de julio, cuando la moción, tendrían que haber cambiado un poco la posición en el sentido de decir moción sí, pero para convocar elecciones, no dejar pasar este tiempo? Yo creo que hay que ver antes si los presupuestos salen adelante. Yo creo que es seguramente la prueba más importante a la que se va a someter el Gobierno en lo que queda de legislatura, ¿no? Porque queda la mitad y la siguiente aprobación presupuestaria estará ya muy cerca de las elecciones generales, con lo cual creo que estos presupuestos son la prueba más importante. Y para evaluar, como digo, el nivel de desempeño de este Gobierno y criticarlo si lo hace mal o celebrar lo que haga bien, creo que tenemos que ver cómo acaba esta negociación. Victoria. A ver, yo insisto un poco en lo que ha planteado Montse.
Sí. porque no se aprobaba el techo de gasto, que significaba la ampliación de 6.000 euros más que había concedido Bruselas. Por lo tanto, todavía el nivel de gasto es menor. Entonces, según algunos expertos, las rentas que se va, o sea, lo que se va a detraer de los impuestos de la gente que gana más de 150.000, 140.000 o más cantidades, que sube al 52 o al 48, no son tan optimistas. No hay tanta gente en este país que gane esas cantidades y, por tanto, el dinero que se va a recaudar no es tanto como al parecer se podría pensar. Eso según dicen los propios técnicos de Hacienda. No se corre el riesgo de que, al no poder aplicar de toda la cantidad de medidas que ustedes han planteado, que son muy ambiciosos en sus exigencias, pero conviene recordar también que la ley de dependencia lleva la gente sin cobrar lo que le corresponde desde hace mucho tiempo. Es decir, hay deudas atrasadas, muchas deudas que no se han pagado. ¿No corren ustedes el riesgo, tanto el PSOE como ustedes, de que la gente se sienta decepcionada? Porque resulta que a lo mejor esto se puede aplazar y se puede hacer un poquito este año, otro poquito el año que viene, y entonces al final la gente piense que se les ha vuelto a engañar otra vez. Y eso tiene un coste electoral para el PSOE, pero también para ustedes. Esa es la primera pregunta. Y la otra. A ver, usted ha dicho cuando las votaciones en el Parlamento, eso de que los parlamentos tienen que dedicarse a los ciudadanos. Bueno, pues en una de las votaciones hoy en concreto, en la que se pretendía la reprobación del rey, ustedes han votado en contra. Pero claro, la explicación que han dado es que están a favor de que se repruebe al rey, pero como en el punto 6º de ese paquete lo venían a decir que era un apoyo a la independencia, entonces no querían votar por separado. ¿Cómo se le explica eso a los ciudadanos? Pues sí, yo creo que los que redactaron la moción lo tienen complicado para explicarse a los ciudadanos, de la misma manera que el Partido Popular tiene complicado explicar por qué mete a Llarena y a Villarejo en la misma moción. Pues los que metieron al rey y la independencia en la misma moción tienen que explicarlo. Si va todo junto, uno tiene que decidir su voto en base a lo que hay, a lo que está ahí todo junto, y si va por separado, uno puede votar por separado. Eso hay que preguntárselo, entiendo, de los partidos independentistas que redactaron la moción, pero sí, es rarísimo que lo pongan todo junto. Supongo que buscan un efecto mediático, un efecto discursivo. De nuevo, nada que ver con las cosas de comer. Y respecto de lo primero, es verdad que aumentar los tipos al IRPF por encima de 120.000, de 140.000 euros, tiene una recaudación limitada, sensible, pero limitada, pero esa no es la única medida. La subida del tipo, o sea, el establecimiento de un tipo mínimo en el impuesto de sociedades también es posible que se apruebe. Hay un impuesto digital a las grandes multinacionales digitales como Amazon o como Google, que no siempre tributan en nuestro país lo que generan en nuestro país. Hay otra serie de modificaciones en el conjunto de impuestos en nuestro país, que todas ellas, las que el gobierno acepta y las que no quiere aceptar, como el impuesto de la banca, que también le hemos propuesto, como el impuesto de las grandes fortunas, que también le hemos propuesto, todo eso suma aproximadamente 10.000 millones de euros. Y el truco aquí está, es un poco complicado porque es un tema macroeconómico, pero el truco está en que uno, aumentando ingresos estructurales y aumentando inversión estructural, puede mantener el mismo déficit. Uno no puede mantener el mismo déficit si solamente aumenta inversión, pero si la inversión va acompañada de un aumento equivalente en los ingresos, uno puede mantener el mismo déficit. Por lo tanto, aquí estamos hablando de voluntad política y efectivamente, para no decepcionar a la gente, hay que poner encima de la mesa la voluntad política, hay que aumentar los ingresos del Estado, como corresponde a un país como el nuestro, que tiene 8 puntos porcentuales menos de ingresos que la media europea, y hay que poner esos recursos a trabajar en el estado del bienestar, que en los últimos 7 años nos han machacado el estado del bienestar desde el PP. Maite, cerramos contigo. Sí, señor Echenique, yo le escuchaba antes reflexionar sobre la ministra de Justicia, la moción que se ha aprobado, y es verdad que usted es firme, ¿no?, en la crítica que realiza a Dolores Delgado. Sin embargo,
Yo echo de menos un paso adelante más de su partido, que sí tomó esa postura respecto a la ministra Carmen Montón, ¿no? Es verdad que entonces se esperó a que diera las explicaciones oportunas y una vez que entiendo que no convencieron, ustedes pidieron su dimisión directamente. Aquí ya no hay explicaciones que dar. Aquí se han escuchado unos audios, usted lo relataba. Hay un reproche, yo creo, no solo político, sino moral y ético a una persona que era una servidora pública cuando comentaba esas cosas con una persona muy poco recomendable, como usted bien ha indicado. No sé a qué espera Podemos para pedirle al presidente del Gobierno el cese o la dimisión obligada de la ministra. No sé si lo que teme Podemos es que ya sería inasumible que hubiera 3 ministros que cayeran en poco menos 3 meses que lleva este Gobierno. Esa es mi primera pregunta y luego me gustaría que me hiciera una reflexión respecto a la marcha de Lorena Ruiz Huerta, la hasta ahora portavoz, la voz autorizada en el Parlamento madrileño de Podemos, que ha hecho una crítica muy dura a su partido, que ha dicho que es un partido que va mal, que institucionalmente va mal y lo conoce desde dentro, y además ha dicho que hay actitudes machistas en su partido y que ella también las ha soportado. Me gustaría que reflexionara en torno a las dos cosas. Yo creo que cuando una persona piensa distinto y eso la lleva a dejar el acta, en este caso, que es algo poco habitual en política, creo que hay que saludar a la compañera y hay que celebrar pues esa coherencia, ¿no? Que si no está de acuerdo con lo que está viendo en donde está, deja el acta y vuelve a su vida profesional. Creo que eso no es habitual y bueno, creo que sería sano, ¿no? Que lo viéramos más habitualmente en política. Y respecto a la primera pregunta... No, pero falta también hacer alguna consideración respecto a las críticas tan duras que ha hecho sobre... Es que desconozco absolutamente los... Bueno, se las digo yo. Ha dicho que hay actitudes machistas en su partido y que además Podemos va mal y ella lo conoce desde el punto de vista interno porque, insisto, ha sido una voz muy autorizada. No sé a qué actitudes se refiere, entonces no puedo valorarlo y lo de que va mal creo que lo deciden los ciudadanos en las urnas y lo podremos ver en mayo de 2019. Y respecto a la primera pregunta, es que pedimos la dimisión el primer día. Pablo Iglesias lo dijo así en los pasillos del Congreso, con un montón de cámaras y de periodistas delante, y después se lo dijo en privado al presidente del Gobierno. Fuimos los primeros, de hecho, en pedir... Pero si no hay tal dimisión, no hay tal cese, ¿Podemos, su partido, va a hacer algo? Es que el único que tiene la capacidad de cesar a un ministro es el presidente del Gobierno. Sí, pero un partido que es un socio privilegiado del Gobierno sí puede poner también sus condiciones para mantener ese apoyo y a lo mejor una condición muy sensible es no mantener en el Gobierno a una persona que, como usted bien describía, tenía cierta connivencia o cierta intimidad y amistad con una persona muy poco recomendable como el señor Villarejo. Bueno, yo entiendo, le ha llamado mafioso. Yo entiendo que haya quien quiera que no haya una buena ley de dependencia, que no haya un buen salario mínimo, que no haya una bajada en la factura de la luz, que no haya una bajada en el precio del alquiler por una ministra. Pero nosotros, desde luego, no vamos a poner en peligro las condiciones materiales de vida de la gente por una ministra. Es el señor Sánchez quien debería cesarla y no nosotros quien tendríamos la hipotética obligación de tumbar una mejora en las condiciones de vida de la gente por lo que haya hecho una ministra del Partido Socialista. Creo que cuando pedimos la dimisión lo hacemos de manera contundente. Creo que estamos marcando muy bien lo que pensamos respecto de la ministra y ya digo, no vamos a poner en peligro las cosas de comer de los españoles porque el presidente no lleve a cabo lo que le hemos pedido que lleve a cabo de manera repetida, pública y contundente. Pues lo vamos a dejar aquí, no hay más tiempo. Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos. Un placer. Muchísimas gracias, seguiremos pendientes de esas negociaciones. Un placer. Buenas noches. Hasta pronto. Gracias.